Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo. Sean muy bienvenidos. Esta es la clase inicial del curso de liderazgo de este año en el Instituto Bíblico. Miren, el líder no es alguien que nace, es alguien que se hace. Y esto es una buena noticia, porque todos los que quieren ser líderes, bueno, después de este curso, si usted aplica todos los principios que les vamos a enseñar, que son principios bíblicos, usted va a ser un gran líder. Queremos comenzar a estudiar el libro de Nehemías. Nehemías es un tipo de Jesús, una forma y una sombra del Antiguo Testamento del líder perfecto, que es Jesucristo. Vamos a ver al Jesús en Nehemías, pero vamos a primero colocar un fundamento. Y este fundamento es que el líder se hace. Y se hace por medio de la imitación. Vamos por favor a Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice así: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire, todo hijo despreciado, todo hijo maltratado no quiere imitar a su padre. Pero nosotros somos hijos amados. Mientras más conoces el carácter de Dios, mientras más conoces su amor incondicional, más quieres imitarle. Usted me dirá, ¿cómo imitar a Dios? Bueno, simple, vea la persona de Jesucristo. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Él habitó la plenitud de la deidad. Así que de Él podemos ver cómo es el carácter de Dios. Y tenemos un gran ejemplo que imitar. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Todo hijo amado quiere imitar a su padre. Quiere ser como el papá. Y usted puede verlo en sus hijos. Miren, no saben de política, pero tienen el mismo partido político que usted. No conocen mucho de fútbol, pero aman su equipo. Si usted es padre, conoce de esto. Si tú eres hijo, date cuenta que deseas imitar a tu padre, estudiar lo que tu padre estudió. Esto es así. Un hijo amado desea imitar al padre. Y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces el apóstol Pablo nos llama a imitar a Dios como hijos amados que somos. Y esto lo hacemos por amor. Tenemos un deseo de imitar a nuestro buen Padre. Lo quiero invitar a 1 Corintios 4:15. Mira lo que dice, porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, o tutores, otra Biblia dice ayos,
Sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Los ejemplos humanos son importantes. Necesitamos ejemplos humanos a nuestro alrededor. Pablo decía claramente que la gente en Corinto podía tener muchos maestros, pero no muchos padres, porque él les había engendrado por medio de la palabra de Dios. El ministerio es un ministerio paternal. Si usted comparte el Evangelio, constantemente vas a tener muchos hijos espirituales. Y esos hijos espirituales deben ser amados. Y usted debe ser un gran ejemplo para ellos. Usted debe hacer lo que habla. Usted debe hacer lo que enseña. Usted debe ser uno con el mensaje. Al principio, el Padre hablaba directamente a Adán y Eva. Siguió hablando a Caín y a los que vinieron. Recordémoslo bien. Caín escuchaba la voz de Dios. Pero el hombre fue alejando su corazón constantemente del Padre. Y dejó de hablar. O el hombre dejó de escuchar, mejor dicho. Por lo que Dios tuvo que enviar profetas. Y habló a los hombres por medio de los profetas. Aún así no les escucharon. Y después envió a su Hijo, Dios manifestado en la carne. Y Jesucristo envió a su vez a los apóstoles. Los apóstoles escribieron cartas para que lo que Jesús había enseñado llegase hasta el día de nosotros. Y alguien nos enseñó a nosotros la palabra de Dios, lo escrito en esas cartas. Amados hermanos, se supone que el día de hoy nosotros seamos estas epístolas vivas, que seamos uno con el mensaje. Por eso que el apóstol Pablo decía, sean imitadores míos. Él había dedicado su vida al mensaje. Y el mensaje se había vuelto uno con él. Entonces vemos que el apóstol Pablo nos llama a imitar a Dios como hijos amados, pero también nos exhorta a ser imitadores de Él como el Padre espiritual que es. Ahora bien, esto no quiere decir que debamos imitar sin meditar en lo que estamos imitando o sin considerar lo que estamos viendo en nuestro Padre espiritual, en nuestro guía espiritual, en nuestro pastor. Hebreos 13:7 dice así: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su fe, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. La Biblia es clara al respecto. Por sus frutos los conoceréis. Ustedes pueden examinar a su pastor y ver que el fruto de su conducta es bueno, es imitable. Imiten su fe. Vamos a abordar estas palabras un poco más adelante, pero podemos considerar y retener lo bueno y desechar lo malo, como decía el apóstol Pablo. O como el apóstol Juan dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Entonces, consideremos bien a nuestros padres espirituales e imitemos todo lo bueno, todo lo que da buen fruto. De esta manera comenzaremos a ser buenos líderes. Miren, ¿por qué es importante el liderazgo? Porque sin un líder, nada acontece. En mi vida he participado de distintas organizaciones y me he topado con muchos soñadores. Mucha gente que quiere hacer buenas cosas, pero nunca las han llevado a cabo. Soñadores hay muchos. Personas que puedan llevar a cabo lo que están hablando, no muchos. Miren, un líder hace que las cosas acontezcan. Un líder genera cambios. En una oportunidad un hombre dijo, quiero comida rápida. Y se levantó la cadena de los McDonald's. Ese fue el señor Ray Kroc. El presidente Kennedy
dijo, pondremos un hombre en la luna. Y de allí surgió la NASA y todos los proyectos adicionales. Martin Luther King dijo un día, tengo un sueño. Y de allí nació el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Son cientos los hombres que han tomado el liderazgo y la gente los ha seguido porque han imitado una buena conducta. También hay líderes negativos y eso lo sabemos. Pero todo se edifica o se derrumba según la calidad del liderazgo. ¿Por qué durante los 2 años del Instituto Bíblico hay una clase o un ramo de liderazgo? Porque todo se edifica o se derrumba según el liderazgo. Miren, vamos por favor a Jueces 21, versículo 25. Y dice así, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. El problema era, en ese entonces, que no había líderes competentes, porque Dios había establecido un sistema de jueces para juzgar sobre el pueblo de Israel. Y este sistema de jueces servía, y servía bien. Pero en esos días no había líderes competentes. Y cuando no existen las personas competentes, las personas hacen lo que les parece mejor. Y la consecuencia de esto es inestabilidad. Necesitamos un buen liderazgo. Un liderazgo con un buen carácter, firme, forjado, templado, que sea digno de ser imitado. Si nosotros producimos líderes del 1 al 10, en términos para evaluarlos, si producimos líderes nivel 5, ellos se van a reproducir en 4, en 3,